Bueno, buenas noches. ¿Quién está ya disponible para comenzar? Sí, profe. Bárbaro. Hola, profe. Buenas noches. ¿Cómo le va, Fiamma? ¿Cómo están? Bien, Laura, por lo menos. Patricia, Victoria, Loy, buenas noches. Jorge, Buenas Paola, noches. Hola, Gabriela. profe. Hola. ¿Quién más está? Hola, profe. Matías. Matías, ¿cuánto sos vos? Hola. Hola, profe. Hola, Hernán. Montero. Victoria Cejas. Repetime tu apellido. Matías Montero. Montero. Tenés razón. Mil disculpas, Matías. Ah, está bien. Bueno, 21 y 26. Vamos, ahí se ingresa Brisa Guevara. Buenas noches, Brisa. Aquellos que no tengan audio me mandan mensajito por el chat. Hola, hola Brisa, ¿cómo estás? ¿Faltará alguno más de lo que estuvo en clase recién? No quiero dilatar más el comienzo de clase por la hora que es. Vamos a hacer lo siguiente. Son las 21:27. 21:57 aproximadamente, o 21:50, voy a cortar la grabación y vuelvo a arrancarla. Y vamos a tratar de terminar a las 21:20, a las 22:20, para no alargarle tanto la noche a ustedes. ¿Bien? Vamos con la primera clase. Esta Bueno, materia es ordenamiento territorial. De punto de vista práctico, es una materia que pone en práctica conceptos de integración disciplinario o multidisciplinario. Es una materia más que interesante, yo creo que es una de las materias que tal vez les guste más por la integración de conceptos y por la posibilidad de incorporar conocimientos nuevos que eh, hoy son políticas de Estado, tanto provincial como nacional. Y ya en el transcurso de la materia, durante todo el año, van a ir viendo de qué manera se están articulando esas políticas para que esto justamente que vamos a ver en esta materia, que es ordenamiento territorial, se está poniendo en práctica. Yo ya les pasé, y si no se los voy a pasar ahora por WhatsApp, por si les queda cómodo. Ahora les voy a presentar pantalla. Un segundito. Luana Espinosa. Vamos con Luana. Hola Luana, buenas noches. Bueno, vamos con... Hola, buenas noches. Luana Espinosa no es Luana, es Enrique. Enrique. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas Vamos noches. con... yo les pasé, está guardado, está colgado en la plataforma de enseñanza superior del colegio. Ahí pueden encontrar el programa. Ahora se los voy a colgar en el WhatsApp para que también lo tengan al archivo. Vamos con el programa. La materia es ordenamiento territorial, es también anual. Esperen un segundo que vamos a hacer la presentación, que no la veo acá. ¿Esta es la presentación? Sí. Vamos a presentación. Pic. ¿Ven bien? Sí, se ve bien. Sí, profe. Se ve bien. La fundamentación de la materia básicamente es qué es el ordenamiento territorial, una herramienta fundamental para el desarrollo sustentable de un territorio, ya que permite organizar el uso, aprovechamiento y la ocupación del territorio en base a sus potencialidades y limitaciones biofísicas, teniendo en cuenta las necesidades de la población y las recomendaciones generadas por todos los instrumentos de planificación y gestión. Ese es el concepto de ordenamiento territorial. En el tema, en los contenidos de la materia, el primer tema, la unidad 1, es establecer qué es, para que ustedes sepan, establecer qué es ordenamiento territorial, sus conceptos, los criterios y cuáles son los actores públicos y privados. Después vamos a entrar en la unidad 2, que eso ya empezamos a ver algo de recursos,
tenemos suelo, que es el suelo, su concepto y todo lo que conlleva con suelo, hasta ver todas las nuevas tecnologías aplicadas en agricultura, ganadería, bosque nativo, etc. Y después el agua, que es el otro elemento de la naturaleza fundamental, donde vamos a ver algunos elementos que determinan o que se interrelacionan con el suelo, con las personas, con la actividad humana y que definen lo que es el ordenamiento territorial. Después en la unidad 3 vamos a ejidos urbanos y áreas rurales. Ya van a entender por qué la importancia de esto. Después en la unidad 4 vamos al Estado, cuál es la función del Estado con sus leyes y demás. Y no vamos a ver las leyes por sí solas porque sea interesante y demás, porque tiene una materia que ver, pero vamos a ver cuál es el impacto que tienen las leyes sobre esto que estamos hablando. Planificación estratégica, gestión integrada, y en gestión integrada, la última materia, vamos a ver algo del sistema de información geográfica, que esto es más interesante desde el punto de vista práctico y que algo vamos a ir viendo cada vez que tengamos una clase, algo ya vamos a ir mechando de lo que es el GIS o SIG en castellano. ¿Bien? Sigo la presentación y me voy al PowerPoint. ¿Ven bien ahí? ¿Se ve bien la presentación? Sí. Bárbaro. Vamos con ordenamiento territorial. El concepto. Vamos a hacer hincapié, más allá de leer todo el concepto, en las palabras que están subrayadas. Territorial, en este caso territorial o territorio, desarrollo sustentable, organizar el uso, el aprovechamiento y la ocupación del territorio, en base a qué? A sus potencialidades y sus limitaciones biofísicas. Teniendo en cuenta que, ¿qué vamos a tener en cuenta? Las necesidades de la población y las recomendaciones generadas por todos los instrumentos de planificación y gestión. Les voy a mostrar algo. Esto es desarrollo sustentable. Este es el concepto en una imagen, en una imagen descriptiva de qué es desarrollo sustentable. Por un lado tienen el ambiente, por otro lado tienen la parte social. ¿Quién es la parte social? Nosotros, los seres humanos, con nuestras actividades que buscan siempre, ¿qué cosa? Satisfacer nuestras necesidades básicas. ¿Bien? Y por otro lado, el tercer elemento es el económico. El económico, ¿por qué? Que está directamente relacionado con la parte social y también se relaciona directamente con la parte ambiental. Esto es lo que determina el desarrollo sustentable. Entonces, el concepto de ordenamiento territorial es el primero, es definir qué es territorio. Se define como la porción de superficie, ya sea la extensión de tierra, que pertenece a un país, una región o una provincia. ¿Bien? ¿Nosotros dónde estamos ubicados? Vamos a empezar para ubicarnos en el concepto de territorio. Estamos en Alcira Gijena, algunos en Berrotarán y otros en Río Cuarto. ¿Pertenece a qué departamento provincial? Departamento Río Cuarto. Que a su vez los departamentos se dividen en pedanías. Nosotros estamos en pedanía Tegua, Río Cuarto, pedanía Río Cuarto y Berrotarán, si yo no me equivoco, no me acuerdo. Hay otra pedanía, si no me equivoco es pedanía Peñas, Berrotarán. Perdón, Berrotarán tiene una parte de Berrotarán en pedanía Peñas y otra parte está en departamento Calamuchita también. Ese territorio es un concepto que siempre se dividió según las categorías. Después vamos a ahondar en el concepto de territorio y cómo lo aplicamos, más allá de ver la fineza del concepto con punto y coma. Vamos a ver cómo se aplica. Desarrollo sustentable, ya hablamos qué es satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. ¿Bien? ¿Hasta ahí me siguen o voy muy rápido? Si voy rápido, me dicen. Seguimos. Este era el gráfico de desarrollo sustentable que directamente da el concepto de desarrollo. Bueno, ejemplos de desarrollo sustentable.
yo puse un par de ejemplos, después ustedes pueden inventar cualquier ejemplo en base a lo que conozcan y, y pueden darle esos elementos, esos detalles que lo van a definir como tal. Producción agrícola, producción ganadera, la minería, el agua potable, la producción maderera, etcétera, pueden ser sustentables o no, y va a depender fundamentalmente de cómo se desarrolle realmente esa actividad o esa producción. Cuando hablamos de recursos, porque cuando hablamos de desarrollo sustentable, hablamos de qué estamos haciendo, qué estamos trabajando en el ambiente, y en el ambiente qué buscamos. Si somos productores de madera, lo que estamos haciendo es sembrar pinos en una región que no se puede sembrar más que otra cosa que coníferas, por ejemplo, o que otro tipo de madera, entonces yo me dedico a la producción de madera. La producción de un pino Elioti, un pino Paraná, por ejemplo, uno lo planta hoy y empieza a aprovechar la madera aproximadamente a los 14, 15 años. Es decir, lo que yo planto hoy lo cosecho de acá a 15 años. Entonces todos los años estoy armando una producción, una siembra progresiva para estar cosechando de acá a 15 años lo que siembro hoy. El año que viene vuelvo a plantar y el año que viene vuelvo a plantar y así. Y cuando empiezo a cosechar estoy cosechando lo que planté o trasplanté hace 15 años atrás. Pero ¿qué pasa? Yo lo tengo que hacer de una manera tal que hay dos recursos fundamentales, hay tres recursos que son fundamentales. El recurso humano, el recurso ambiental y el recurso económico. Los tres tienen que estar funcionando, pero a su vez se agrega los recursos cuando hablamos renovables o no renovables. Bien, ejemplo, la madera es un recurso renovable. Bien, pero es un recurso renovable en la medida que como recurso natural yo lo puedo restaurar por procesos naturales a una velocidad superior a la de consumo por los seres humanos. Entonces, así como la producción de madera para hacer muebles, por ejemplo, es renovable en la medida que la producción esté por encima que la demanda. Si la velocidad de demanda o la velocidad de producción está por debajo de la demanda, lo más seguro que yo pierda y deje de ser renovable y pase a ser no renovable. ¿Por qué razón? Por lo que estábamos mencionando. ¿Cuáles pueden ser los factores que hacen que un recurso, como en este ejemplo que estamos dando, deje de ser renovable por la velocidad? Uno de los factores puede ser la falta de disponibilidad de agua, la falta de disponibilidad de temperatura para el crecimiento, pero también puede ser por la pérdida de la calidad del suelo. Entonces, si yo pierdo calidad del suelo, no tengo disponibilidad de agua en los momentos críticos, no tengo mano de obra porque la mano de obra ya no está disponible porque soy un mal pagador, etcétera, etcétera. Eso hace que ese recurso que tendría que ser renovable se vuelve no renovable. Hay otros ejemplos más válidos o que son a lo mejor más claros, como la radiación solar, la marea, el viento, la energía hidroeléctrica, que son recursos perpetuos que no corren peligro de agotarse a largo plazo. La radiación solar, salvo que se produzca un cataclismo, no vamos a dejar de tener radiación solar, está. Las mareas están directamente relacionadas con la presencia, con el giro de la Luna o la traslación que hace la Luna sobre la órbita terrestre. El viento básicamente está definido por ¿quién? Por la energía solar, por la radiación solar. En la medida que haya radiación solar, calienta el agua evapora, cambia las temperaturas y esas temperaturas que van variando genera viento. Entonces el viento es algo que también se puede decir que es perpetuo. ¿Y la energía hidroeléctrica qué es? La energía hidroeléctrica se genera cuando nosotros, ejemplo, Embalse Río Tercero tiene una central hidroeléctrica, bien, que está entre el dique del Río Tercero y el dique de Piedras Moras. Bien, en ese lugar, esa central, por una corriente de agua regulada, continuamente produce energía. ¿Por qué? El ciclo del agua, uno diría, pero no, bueno, pero nos podemos quedar sin agua. Agua siempre va a haber. Lo que puede ser que falte es agua potable, pero agua siempre hay. Nunca se ha perdido. El ciclo natural del agua no ha variado.
entonces se estima que no va a variar. Por ende, agua siempre va a haber. Lo que tenemos que cuidar es que haya agua potable. ¿Bien? ¿Hasta ahí me siguen? Qué silencio, sí. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, un recurso no renovable, ya lo Profesor, en ese mencionamos. caso, ¿Cómo? Sí, no en te ese entendí cuál. caso, eh, yo, Laura, Sí, te escucho, en ese Laura. caso, ¿en qué clasificación entraría el petróleo, por ejemplo? No, el petróleo es no renovable. El petróleo se formó, el petróleo y el gas son formaciones fósiles, en este caso son cadenas carbonadas muy grandes y que se formaron en un momento determinado bajo una circunstancia determinada y con una compresión dada por la masa de los bloques terrestres que con la presión que generó formó el petróleo y los yacimientos de gas. Entonces, ¿qué pasa? Como es un recurso no renovable que nadie lo puede renovar, nadie puede ir y decir, bueno, vuelvo a generar un manto de alta materia, de alta cantidad de materia orgánica, como era el origen del petróleo. Entonces lo comprimo, lo llevo a una presión altísima, lo dejo guardado 2 o 3 millones de años y vuelvo a tener. Eso no es viable. Entonces se lo engloba o se lo clasifica como no renovable, como el gas, como el petróleo. ¿Bien? Por eso son dos recursos que son aprovechados y cuotificados anualmente para que su utilización su producción vaya a la par de la demanda a un valor razonable. ¿Bien? Eso lo manejan, para que ustedes sepan, lo manejan la OPEP. La OPEP son los países productores de petróleo y gas del mundo. Entre los que están los mayores productores de gas y petróleo del mundo, como Arabia Saudita, Estados Unidos, Venezuela, Rusia, Irán, y me puedo estar olvidando algún otro más. Estos países, bueno, hay otros países Irak también. Estos países lo que hacen todos los años es definir cuál va a ser el valor razonable para que la producción se mantenga, para que sea rentable económicamente y a su vez para que esté en un valor razonable y sea, entre comillas, comprable. No sé si responde el ejemplo. Sí, sí, profe, por demás, esté bien, gracias. Bárbaro. Bueno, ahora voy a mostrarles, voy a salir de acá un segundo, cuando hablamos de ordenamiento territorial. ¿Ven bien esta imagen de la provincia de Córdoba? Sí, profe. Bien. Sí, profe. La provincia de Córdoba en los últimos 6 años, a la fecha, ha entrado en un proceso de ordenamiento territorial, como dice el término, ha entrado en un proceso de ordenamiento territorial. Si ustedes lo ven desde lejos, ustedes van a ver que esta es la proporción de la provincia de Córdoba dentro del territorio nacional. Bien. Y voy a hacer hincapié en este sector, que esta es la cuenca, lo que está en azul, ¿lo ven? Sí. ¿Lo llegan a ver? Bueno, esa es la cuenca del río Carcarañá. Nosotros estamos acá, donde está mostrando el cursor. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí, sí. Fíjense, acá está Villa María, acá está Río Tercero, acá está el embalse Río Tercero, el embalse Piedras Moras. Esa línea de ahí que se ve, que voy siguiendo yo, es el Río Tercero. Todo esto que está en azul es la cuenca del río Carcarañá. Esta cuenca del río Carcarañá, es decir, ¿qué significa cuenca del río Carcarañá? Es un término nuevo que lo voy a empezar a utilizar porque la provincia de Córdoba, como política de Estado,
va a empezar a hablar a las regiones como cuencas. Esta cuenca, como bien dice, que incluye dos grandes ríos, por un lado el río Tercero acá, y por otro lado el río Cuarto que va por acá. Nace en esta zona, pasa por río Cuarto y después se junta con el río Tercero, ya entrado en provincia de Santa Fe, formando lo que se llama el río Carcarañá, que desagua al sur de la ciudad de Rosario en el río Paraná. El río Paraná está justo donde está mi mano, ¿bien? Que ese río Paraná después desagua en lo que sería el río de la Plata. Esta gran cuenca que ustedes ven es una región inmensa, ocupa prácticamente el 35% de la superficie de la provincia. ¿Por qué el concepto de... la pregunta es, ¿por qué el concepto de cuenca a una región tan grande y tan disímil? En realidad lo que se plantea es que de punto de vista de la vida del ser humano, cuando hablábamos del concepto de desarrollo sustentable, hablábamos de la parte humana o la parte social, la parte económica y la parte de los recursos naturales. La integración, la interrelación adecuada, ordenada, prolija, bien pensada, te da el desarrollo sustentable. Entonces, cuando uno plantea un desarrollo territorial, un ordenamiento territorial, lo que tiene que empezar a decir, bueno, ¿cuáles son las variables determinantes de un territorio? El primero es el agua, la disponibilidad de agua. Córdoba tiene un problema muy serio de disponibilidad de agua dulce. A su vez, está en mejores condiciones que otras provincias. Pero en ese problema serio que tiene Córdoba de disponibilidad de agua dulce, ¿por qué? Porque hay regiones de la provincia de Córdoba, y se habla que es prácticamente casi el 60% de la provincia de Córdoba, tiene problemas de napas demasiado elevadas en tenor de cromo y pero la pucha. Hay otro metal que no me sale el nombre ahora. Bueno, y arsénico. ¿Arsénico, profe? Exacto, y arsénico. El problema que tiene la presencia de arsénico es que no la hace para nada potable. La hace, no solamente que no es potable, no es apta para el consumo humano, no es apta para el consumo animal, y a su vez provoca, el consumo frecuente provoca muchísimos problemas de patología, por ejemplo, como cáncer y otras enfermedades. Si ustedes analizan, ven esta superficie cubierta de Córdoba, este sector del sur de Córdoba que ha quedado sin pintar porque es la cuenca del río Quinto, y esta parte que está cerca de San Francisco, ¿bien? Tienen muchísimos problemas con las napas muy ricas en arsénico. Entonces la provincia de Córdoba empezó con este elemento, sumado a los problemas de inundaciones que sufrió entre el 2015 y 2016, empezó a trabajar fuertemente en lograr poder mitigar los efectos que tienen los excesos de agua y la falta de agua, las dos. Entonces, el concepto que ellos plantearon como política de Estado es trabajar en las regiones, no como departamentos, no como pedanías, sino básicamente como regiones que estuviesen determinados por uno de los factores más importantes, en este caso el agua. Yo los voy a hacer volver en el tiempo a los que son de Gijena, a lo mejor los de Berrotarán y Río Cuarto les complica, pero entre el 2015 y el 2016, entre el 2014 y el 2015, y después se repitió en el 2015 y 2016, se dieron 2 años particularmente muy húmedos. Cuando me refiero a húmedo, me refiero a muy lluviosos. Ahí fue cuando la ruta, todavía no existía la autovía, y la ruta 36, que pasa por acá por Gijena, que también pasa por Berrotarán, se cortó por el ascenso y por el crecimiento que tuvo la laguna de Riveros. ¿Bien? La laguna de Riveros es una depresión en la superficie del terreno que hay, y aparece la napa que se recarga contra la sierra con las lluvias, que normalmente siempre estuvo baja, y de pronto
la sumatoria de factores, como es la pérdida de siembra de maíz, de siembra de pasturas y de siembra de trigo, hizo que ese consumo de agua más la gran intensidad en las lluvias, ese consumo no fuera a la par, hizo que la napa subiera y subiera bastante. Así como subió y la laguna Riveros desbordó la ruta 36 y la mantuvo cortada 2 o 3 meses, también tuvieron problemas en Corral de Bustos, en Hernando, en Río Tercero, en Dalmacio Vélez Arfiel, en Arias, en Chazón, y le estoy dando localidades donde uno diría, pero ¿qué tiene que ver? Toda la napa, de alguna manera, se interconecta y hace que suba, y toda esa agua, al no ser consumida, automáticamente queda en exceso. Y si nos vamos para el otro lado, los años secos, estamos rogando que llueva. Entonces la provincia se encontró con esa complejidad y empezó a estudiar las regiones a ver cómo se comportaban. El primer lugar para estudiar y ver cómo se comporta es una cuenca hidrográfica, que se le llama, o hidrológica. ¿Bien? Estas cuencas hidrológicas, que es lo que ustedes están viendo, a su vez se dividen en un montón de subcuencas. ¿Bien? Entonces, esta es la cuenca grande del Carcarañá, donde a su vez tenemos todas estas subcuencas que están en pequeños cierres que estoy mostrando, de color azul, color rojo, color verde. ¿Los están viendo? Sí, profe. Sí. ¿Por qué se los encierra de esa manera? Y es más, si seguimos todo el faldeo de las sierras de Córdoba, tenemos un montón de lugares donde se han hecho los mismos cierres, porque cada uno representa una cuenca. No tengo todas las cuencas en pequeñas escalas, pero lo importante es que vean en la cantidad que hay. En definitiva, cuando se desborda un río o cuando falta agua en un río, por ejemplo, uno dice la importancia cuando está de más o cuando está de menos. Y lo que tienen que hacer las políticas de Estado es justamente prevenir esos extremos, la falta y el exceso. ¿Por qué? Porque el desarrollo de las personas, el desarrollo humano, se da cuando las condiciones básicas están bien cumplimentadas. Por eso cuando hablábamos de desarrollo sustentable y hablamos de recursos naturales, tanto renovables como no renovables, ahí viene la interrelación. Las personas producen algo. Eso que producen o que venden como un servicio o como un producto, lo hacen ¿para qué? Para poder ganar dinero y satisfacer sus necesidades básicas. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Sí, profe. Entonces, ahora vamos a hacer voy a hacer un pequeño corte en la grabación, un segundito. ¿Por qué hago cortes en la grabación?